A continuación, cada expositor tendrá 5 minutos para realizar comentarios sobre la exposición del otro. Y yo les quería pedir en particular que también dentro de esos 5 minutos pudieran abordar un punto que en apariencia podría ser de desacuerdo, ¿cierto? Por una parte, el rector Peña señalaba que no solo cristianos, ¿cierto?, sino que personas que adhieren a concepciones religiosas debiesen entrar a la arena pública, siempre ofreciendo argumentos que puedan ser, ¿cierto?, entendidos por todos de alguna manera, ¿cierto? Y por otra parte, el profesor Fontaura, al parecer, denuncia una cierta incompatibilidad en los conceptos, por decirlo así, de nuestras percepciones de los conceptos, por ejemplo, dignidad humana, derechos humanos, lo que llega a plantearse es que acaso ofrecer razones que puedan ser entendidas por todos es acaso posible, dada esa confusión que tenemos a la hora de comunicarnos, de nuevo, palabras como la dignidad, derechos humanos, que en el caso de la Convención Constitucional se vio muy claro, ¿cierto?, que parece que tenemos concepciones muy distintas de lo que esos conceptos significan. Así que partimos con usted. Bueno, muy bien. A ver si se escucha. Se escucha bien ahí, ¿no? Sí. A ver, yo querría hacer dos comentarios respecto también de lo que tú mencionas, desde luego. El primero es relativo al diálogo entre Habermas y Ratzinger y el sentido que poseyó ese diálogo, porque me parece a mí que lo que está en el trasfondo de ese diálogo, que fue precedido por una amplia obra tanto de Ratzinger como de Habermas, desde luego, es lo siguiente. Tanto Habermas como Ratzinger, y creo yo que esto es pertinente para la situación de la cultura pública en Chile, están de acuerdo que cuando uno mira la cultura de una sociedad liberal, la cultura de una democracia liberal, de una sociedad laica, lo que advierte es el peligro del nihilismo. Es decir, se advierte el peligro de que finalmente nada valga en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? El nihilismo es una situación tal donde todo vale y en consecuencia nada vale, digamos, ¿verdad? Esto es lo que decía Chesterton. Chesterton decía, bueno, si usted no cree en Dios, está dispuesto a creer cualquier cosa. Bueno, Chesterton exageraba, no cabe ninguna duda, pero esta idea de que el nihilismo no es la carencia o la ausencia de valor, sino que el nihilismo es la proliferación de valores y en consecuencia donde hay proliferación de valores competitivos, en realidad no hay valor, ¿no? Este es el nihilismo, tal cual se le define en Nietzsche, que es como la cita obligada en cuestiones de nihilismo. Entonces la pregunta que subyace a ese diálogo entre Ratzinger y Habermas es la siguiente. En un mundo así, un mundo cercado por el nihilismo, es decir, por la idea de que nada vale en sí mismo, de que las cosas valen porque las preferimos y no las preferimos porque valen, digamos, en un mundo de esa índole, la conclusión a que tanto Ratzinger como Habermas arriban es que el papel de la religión es insuflar, proveer de sentido a una sociedad de esa índole, ¿no? Y yo creo que esto es absolutamente fundamental, la idea de que en la sociedad moderna, cuyas instituciones son incapaces de producir sentido por sí mismas, el gran aporte de la religión y de las convicciones religiosas, y por eso sería malo apagarlas o inhibirlas, es que proveen sentido a una sociedad que es incapaz de producirlo por sí misma, ¿no? Ahora, sin embargo, luego de esa constatación, el problema que se plantea a la catolicidad es el siguiente, y yo creo que este es un problema de grandes proporciones, ¿no?, al que Ratzinger, cuya obra en esta parte a mí me parece espectacular, digamos, ha prestado gran atención, y es la siguiente. Lo que le ocurre al catolicismo, y es su problema para desenvolverse en una sociedad plural, es que el catolicismo es un monoteísmo convencido de su verdad, ¿no? Este es el supuesto del catolicismo. Es lo que en teología se llama la diferencia mosaica, ¿verdad? Porque Moisés habría sido el primero que habría reivindicado la verdad para su religión y habría estigmatizado a todas las restantes como falsas. La primera vez que esto ocurre en la historia de la cultura es con Moisés, ¿no? Entonces la diferencia mosaica es la que funda, digámoslo así, el cristianismo, el catolicismo. Es un monoteísmo convencido de su verdad y que sabe
para sí, desde luego, que las demás convicciones, las demás ideas distintas a la propia son falsas. Entonces, la situación del catolicismo en el mundo plural contemporáneo, y en esto Ratzinger está de acuerdo, es problemática por lo que digo, porque es imprescindible que levante la voz en una sociedad plural, porque de esa manera provee sentido a una sociedad que está carente de él. Pero al mismo tiempo tiene el problema, digamos, de cómo entonces compatibilizar su actuación pública con la comparecencia de otros puntos de vista en la esfera pública que el catolicismo considera errado. En medio de esto, que es una especie de tensión, no propiamente una contradicción en sentido lógico, es una tensión que por lo demás en la tradición cristiana está muy presente, esta tensión es propia de la catolicidad, digamos, ser un monoteísmo convencido de su propia verdad, pero al mismo tiempo convivir en un mundo plural, digamos. Este es el gran tema del Concilio Vaticano II, ¿no? De qué hacer en una situación como esa, ¿no? Desde luego la teología cristiana y la doctrina cristiana tienen soluciones a ese problema. Yo quiero dejarlo ahí porque no es el caso que entremos en teología, digamos, pero esa tensión es la que está en el centro de la situación, digamos, del católico en el mundo contemporáneo, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda cuestión que planteaba antes Carlos en su intervención. Y es cuál es la actitud que debe tener un católico en medio de este mundo, en consecuencia, ¿no? Yo primero tomaría la precaución de decir, una cosa es la conducta y el punto de vista de un católico, otra cosa es la conducta y el punto de vista de una universidad católica. Yo creo que son cosas distintas, ¿ya? Porque una universidad católica no es católica solamente, antes que ser católica es universidad. Y esto plantea algunas exigencias institucionales distintas. Pero detengámonos en la actuación del católico. Bueno, un católico, creo yo, tiene el deber de participar en el debate público. Y tiene un deber no solo ciudadano, yo creo que tiene un deber que surge de su propia fe, ¿ya? Ratzinger, en los escritos que escribió para preparar el concilio, ustedes saben que Ratzinger, a quien creen que es contrario al concilio, bueno, es uno de los autores del concilio, ¿no? Buena parte de las obras completas de Ratzinger, los tomos 7 y 8, por ejemplo, son los papeles preparatorios del concilio que él escribía. Bueno, Ratzinger piensa que cuando, digamos que forma parte de la vocación más íntima de la fe católica, salir al mundo y proclamar la buena nueva y defender el punto de vista católico, ¿ya? De manera que los católicos tienen el deber demandado, repito, no solo por su condición ciudadana, por su propia fe, de participar en debate haciendo presentes sus puntos de vista. Pero claro, esta tensión, esta contradicción, por llamarla contradicción que no lo es en sentido estricto, ya digo, entre un partícipe del debate público que está convencido de su verdad, pero que al mismo tiempo tiene que tolerar puntos de vista distintos. Y tiene hasta cierto punto que convenir con otras formas de convivencia que a lo mejor contradicen sus convicciones finales, ¿no? Este es el problema que tiene la catolicidad en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, ¿no? Que no es un defecto de la catolicidad, no, pero es la condición en medio de la cual tiene que desenvolverse, ¿no? Y frente a eso tiene, por supuesto, varias alternativas ante sí, todas las cuales han sido adoptadas, ¿no? Fíjense, hay quienes, en la historia de la Iglesia por lo demás esto es frecuente y en la teología también, hay quienes, siguiendo Schleiermacher, digamos, dicen, no, la fe en realidad es una vivencia. Tener fe quiere decir guardar, abrigar cada uno para sí la convicción de que hay Dios, de que Cristo irrumpió en la historia, pero una vivencia, una convicción íntima. Hay católicos que creen eso, ¿no?
Hay políticos que dicen, por ejemplo, bueno, yo soy católico, pero como político no soy católico. Establezco una especie de distinción. La otra alternativa es decir, no, ser católico en realidad es una condición indisoluble en todas las esferas de la vida y en consecuencia hay una continuidad total entre mi convicción y las opiniones y las razones que yo esgrimo en la esfera pública. El punto es que esto otro, sin matices, condena a la catolicidad en el mundo plural, contemporáneo, etcétera, a una posición de total minoría. ¿Ya? Como dice Ratzinger, a un catolicismo meramente testimonial, que es valioso, por supuesto, pero, por favor, no se condice del todo con la catolicidad porque la catolicidad aspira a hacer luz en el mundo. No aspira a hacer luz solamente para los católicos, aspira a evangelizar. ¿No? Y por eso la historia de la Iglesia está tan plagada de cuestiones que cuando uno las mira parecen incomprensibles. Piensen ustedes en la Contrarreforma, ¿no? En el sincretismo religioso a que da origen la orden jesuita, por ejemplo, de la que todavía se quejan los católicos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, porque desenvolver la verdad que se atesora en el mundo plural tiene esos inconvenientes, tiene estas imperfecciones que son inevitables y que explican buena parte de la fisonomía y de la historia de la Iglesia. Pero este es mi último punto, haría finalmente la observación de que una cosa es actuar como católico siempre, otra cosa es actuar como católico en una universidad católica, que tiene, creo yo, exigencias procedimentales, de racionalidad que son distintas, ¿no? Pero hasta ahí mis comentarios de... Muchas gracias, rector. Adelante, profesor Fruto. Sí. Bueno, yo quisiera, a propósito de lo que ha dicho Carlos, destacar como dos puntos fundamentales, o indicar dos puntos fundamentales. Yo, por supuesto, coincido con esta idea sustancial que está en Carlos, o que plantea al comienzo, ¿no? Esta idea de que la razón es una pregunta sobre las causas y que de alguna manera la fe o la religión es una pregunta sobre el significado, sobre el sentido. Y que por lo tanto la tarea de un católico de alguna manera es en el espacio público ofrecer ese significado o ese sentido. Sin embargo, creo que cuando el católico se queda en eso, cumple o que tiene el riesgo, esto para ser más preciso, el cristiano, el creyente, cualquier religión, pero particularmente el católico, corre el riesgo de mirar la religión de la fe católica, de manera meramente instrumental. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La fe como algo que le va a dar espiritualidad a un grupo de personas, a un grupo de ciudadanos, a una sociedad. Y por lo tanto no ser luz del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un camino, primero un camino muy difícil, que es un camino, no se trata simplemente de que yo, desde una perspectiva puramente sociológica, le ofrezca como a las personas o a la sociedad un producto más dentro de las distintas alternativas de espiritualidad que existen en el mundo para que usted no quede absolutamente atrapado por una vida material y de consumo. Estoy simplificando, naturalmente. Así que eso ¿no? Ahí hay un riesgo, y un riesgo en el cual el catolicismo cae, en mi opinión, sistemáticamente. Es decir, la fe católica es una cuestión radical para quienes adhieren a ella. Es un reclamo radical de toda tu vida, de conversión. Y la conversión, como dice su propio término, es ¿volverse a quién? A Cristo, que implica, naturalmente, una cuestión de conversión todos los días, que significa renunciar a muchas cosas todos los días. Y esa evaluación es algo que tú tienes que hacer. No es que te hayas convertido una vez para siempre y que vives en el mundo, digámoslo así, y te acomoda a las realidades del mundo. Estaba leyendo un libro que veo al profesor Vido ahí, que me hizo llegar, de un buen amigo de él, de José Antonio Ullate, que usaba una figura de Ítalo Calvino, a propósito de esto, ¿no? La ciudad invisible, ¿no? La idea de la ciudad infernal. Vivimos en una sociedad infernal, dice
decía Italo Calvino, o más bien el personaje de Italo Calvino, ¿no? La sociedad política contemporánea es una sociedad infernal. Bueno, tenemos dos alternativas. Aquí lo voy a parafrasear porque no es el concepto. O nos acomodamos a la sociedad infernal y nos volvemos o en el fondo renunciamos a la sociedad infernal buscando cómo no hacer de nuestra vida un infierno, ¿ah? Y buscar los espacios, los intersticios que quedan en todos lados del infierno. Vuelvo al ejemplo que quiero decir. El católico que se acomoda como que se queda en la ciudad infernal. El católico debe salir de la ciudad infernal. Entonces yo creo que hay un riesgo cuando presentamos la fe católica como una oferta de espiritualidad. Tenemos que ir más allá. Eso es hay un riesgo para los católicos, no un riesgo es lo que dice Carlos, digo, es un riesgo para los católicos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Esa es mi primera reflexión. La segunda, que por supuesto es más profunda y más honda, es el problema de la fe católica o la relación de la fe católica o la religión católica, del cristianismo en general, pero la religión católica con la modernidad. Y claro, muchos se recuerdan del Concilio Vaticano II, pero yo quiero decirles que los últimos 3 concilios tienen que ver con esto, ¿no? Trento y Vaticano II. Es decir, nuestra relación o la relación de la Iglesia Católica con esta modernidad, con esta sociedad moderna, plural, en fin, a la que hacía referencia Carlos, ha tenido bajadas diferentes, o matices, no ha cambiado el dogma, pero la bajada pastoral, digámoslo así, ha sido diferente con estos 3 concilios. O sea, claramente aquí tenemos, así como los concilios de siglos antes, de los primeros siglos de la Iglesia, implican enfrentar ciertas herejías, o lo que se llamaron herejías, ¿no? Probablemente los 3 últimos concilios han implicado cómo entender nuestra posición en el mundo contemporáneo, en ese mundo plural. Eso. Porque si no iba a decir una barbaridad, así que prefiero callármela. Ya. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a tener teníamos una última parte de preguntas, ¿cierto? Con algunas preguntas preparadas de parte del público, pero me decía el profesor Peña que estaba un poco encima del tiempo, así que vamos a tratar de hacer una, es una pregunta que preparó el ex rector de la universidad, Pedro Pablo Rosso, aunque entiendo que nos comunicó un poco antes que prefería que la leyéramos nosotros. ¿Es así o prefiere? La leo yo, perfecto. No hay problema. La pregunta dice así, la cual van a tener cada uno 3 minutos para responder. Dice, las ciencias, en particular las ciencias sociales, se han visto en dificultades para explicar y ofrecer soluciones adecuadas a los problemas sociales, políticos y económicos que tensionan a las sociedades y al orden mundial. Muchos de estos problemas parecen amplificados en nuestro país. La misma ciencia comienza a desconfiar de sí misma, de lo absoluto de la razón y de la capacidad del sujeto cognoscente de aprehender la verdad. En este escenario, ¿comparten la idea de que la teoría y el método, en otras palabras, el trasfondo epistémico del conocimiento y el significado mismo de las cosas y los eventos está en crisis? Si quieres, esta vez partimos al revés, partimos con el profesor Frontaura y terminamos con el profesor Peña. Bueno, a ver, yo creo que la pregunta tiene... Gracias, rector. La pregunta tiene varios supuestos, ¿no? El primero tiene que ver con la incapacidad de la ciencia, en particular de las ciencias sociales, de dar respuesta frente a los diversos problemas que enfrenta nuestra sociedad. Ese es un primer supuesto. Y el segundo es si eso es, me parece entender, ¿no? Si eso es consecuencia de un problema epistémico propiamente tal de la ciencia, digamos así, o de comprensión de cómo de cuál sería la tarea de la ciencia. Yo pienso, en mi opinión, digamos, yo diría que el primer problema no tiene tanto que ver con las ciencias o con sus capacidades o dificultades específicamente, sino que tiene que ver con una comprensión política, una cosmovisión sobre la tarea de la política, y que es muy propia que viene hace mucho tiempo, pero es muy específicamente propia de la sociedad moderna o el Estado liberal. Yo diría que la idea, y algo expresé hace un rato atrás, la idea de que debemos resolver todos los problemas, o más bien, que todos los problemas admiten algún tipo de solución, y peor todavía, que todos los algún tipo de solución
es una cuestión que de algún modo nos tiene enredados, ¿no? Entonces, al final, la petición a la ciencia o a las disciplinas parece ser que nos resuelvan los problemas, y todos los problemas. Y aquí, digamos, pienso que eso es completamente imposible, supera cualquier ciencia, solo sería posible por la obra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una primera cuestión que yo distinguiría. Dicho lo anterior, frente a la pregunta propiamente tal de si las ciencias tienen una capacidad para dar significado, digamos, ¿no? El problema, yo ahí me quedo con el planteamiento que hacía Carlos hace un rato atrás, es decir, las ciencias naturales, sociales o qué sé yo, humanidades, en fin, como las queramos llamar, en las distintas clasificaciones o taxonomías que existen al respecto, que son bastante variadas, no tienen la capacidad de dar una respuesta sobre el significado, ¿no? Es ajeno a ella el intentar dar una respuesta sobre el significado. En ese sentido, efectivamente, la fe o la religión, las religiones, lo que intentan dar es precisamente una respuesta sobre ese significado, ya sea las religiones místicas, como las llama Ratzinger, o las religiones monoteístas, o incluso las religiones míticas, ¿no? Todas lo que intentan precisamente es dar un significado. Me parece a mí que la ciencia, al menos en la forma moderna que entendemos la ciencia, no tienen esa capacidad de dar ese significado. Eso. Muchas gracias, profesor. Rector, adelante. Se cayó. Si quiere le paso el micrófono. No, ahí sí. No, bueno, paso aquí. Bueno, ahí sí. Sí, lo que pasa es que yo no resisto a hacer algún comentario sobre lo último que hizo Carlos. Y es el siguiente. Respecto de la actitud que debe tener el católico en la vida pública, digamos. Yo sugeriría formular ahí dos preguntas. Una cosa es, ¿cuál es la conducta que un católico debe tener ante su propia fe? Donde yo no tengo dudas que la descripción que hacía Carlos es perfectamente correcta. Es decir, un católico genuino tiene que compartir, como dice Lepp, un famoso teólogo francés, la locura de la cruz, ¿eh? O sea, tiene que creer que Dios es un absoluto con el cual usted tiene un vínculo personal, que Cristo irrumpió en la historia y que es Dios y que resignificó en consecuencia el sufrimiento, y que usted tiene que estar a la altura de esa revelación en todas las esferas de su vida. Yo sobre eso no tengo ninguna duda, digamos. Ser un católico visto desde la catolicidad, ese es el deber. La pregunta que, sin embargo, en una sociedad plural tenemos que plantearnos es distinta a esa. Es más bien, ¿qué esperan los no creyentes de los católicos? Y los no creyentes no podrían esperar de los católicos, ¿verdad?, que el católico le demandara al no creyente se comportase como él. Va bien, lo que espera el no creyente del católico genuino es que le ayude a discernir mejor los aspectos problemáticos de la vida. Y por supuesto el no creyente en ocasiones se dejará seducir, convencer o se convertirá finalmente. Pero esa es la condición de una sociedad plural, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que en una sociedad abierta, en una democracia liberal, los católicos tengan una actitud de lo toma o lo deja, ¿verdad? O usted se comporta en todas las esferas de su quehacer vital, de su peripecia vital, como yo espero y como mi fe me lo ordena, o simplemente yo me retiro y me recluyo, digamos, y como Jeremías anuncio, ¿verdad?, la crisis final, digamos. Sugiero revisar la figura de Jeremías, digamos, ¿eh? Ese es el punto que yo haría. O sea, yo diría, el católico, por supuesto que un católico tiene que comportarse como tal. Y esto quiere decir, tiene que tener las convicciones que son propias de su fe y vivir conforme a ellas, desde luego que sí, ¿no? Yo nunca he creído que el católico genuino sea el católico light, digamos,
que más bien confunde la fe con una especie de ideología social cristiana, o que crea que la fe es el sucedáneo, digámoslo, de un punto de vista asistencialista en lo social. Ese tipo de cosas yo nunca las he creído. Yo pienso más bien que un católico tiene que vivir a la altura de su fe, lo cual quiere decir creer que el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Que la relación entre el mérito y el desempeño es finalmente misteriosa, como dice San Agustín, que hay que estar a la altura de esas convicciones, que si lee el Nuevo Testamento, bueno, tiene que estar a la altura del ejemplo de Jesús. Este tipo de cosas yo las creo firmemente. El punto es si el católico, en tanto católico, participa bien de la esfera pública cuando le pide a los no creyentes que estén a la altura de esa convicción, digamos. ¿Me siguen, no? Eso a mí me parece que lleva por mal camino a la catolicidad, ¿no? Por supuesto, esto no es fácil, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pero ¿qué católico es este que convive en un mundo más bien torcido, un mundo, digamos, que se aparta de la fe en que el católico cree? Pero bueno, en eso consiste vivir en el mundo, digamos, ¿no? Ese es el desafío, creo yo, de un católico, ¿no? Y el desafío en general, creo yo, de quienes tienen convicciones religiosas muy firmes. Bueno, pero voy ahora al punto del rector Rosso. Yo creo que el diagnóstico que formula en su pregunta, rector, es correcto. Es decir, efectivamente, la ciencia tiene dificultades y límites epistémicos para comprender, desde luego, la totalidad del mundo y el sentido del mundo, ¿no? De alguna manera la ciencia contemporánea es o equivale a eso que llamaba Aristóteles tecné. Aristóteles, ustedes recuerdan, contrapone la tecné con la episteme, ¿verdad? Entonces Aristóteles dice, el científico, o sea, el que para Aristóteles científico era el de la episteme, sabe el por qué, y el técnico sabe el cómo, pero no sabe el por qué. Bueno, la ciencia sabe el cómo, ¿no? Por eso la ciencia contemporánea, como por lo demás la caracteriza Weber muy brillantemente, creo yo, tiene que ver con los medios para alcanzar determinados fines, maneja puros imperativos hipotéticos. Si usted quiere tal cosa, entonces tiene que hacer esto otro. Esa es la ciencia contemporánea. Pero la ciencia contemporánea no nos dice, porque epistémicamente no puede hacerlo, digamos, qué es lo que debemos querer, qué es lo que debemos apetecer, qué fin debemos perseguir. Eso está fuera de los límites de la ciencia moderna tal cual la concebimos, ¿no? Y por eso creo yo que una contraposición entre la fe y la razón es absurda, porque la ciencia moderna, nunca ha aspirado, este es su gran límite, digamos, a pronunciarse acerca de aquello que usted debe perseguir, ¿no? Esta es la virtud y el vicio, digamos, el gran defecto de la ciencia contemporánea, ¿no? Y esto es lo que hace que los científicos finalmente sean personas que a pretexto de su saber pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces el biólogo puede manipular la vida humana, por ejemplo, porque la biología no le provee, desde el punto, por sus límites epistémicos, ninguna orientación frente a eso. Este es el gran problema. Por eso dejar solo al científico, entregado, digamos, a la soberbia de su saber puramente técnico, sin hacerle presente al científico que sabe el cómo, pero no el por qué, es muy peligroso, efectivamente, ¿no? Es cuestión de mirar lo que ocurre con las ciencias biomédicas. Cualquier persona sensible a los problemas del significado de la vida humana, y créanme ustedes que no solo los creyentes son sensibles para los problemas de significado de la vida humana, bueno, cualquier persona como esa descree, digamos, de la soberbia de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, no hay que olvidarlo, sabe cómo, pero no sabe por qué, ¿no? Y esto yo creo es a lo que apunta muy bien el rector Rosso. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Para concluir, justamente agradecemos enormemente la participación del rector Carlos Peña y el profesor Carlos Frontaura. Muchas gracias por hacernos tener fe en que este diálogo, ¿cierto?, entre la razón y la religión puede seguir siendo fructífero. Agradecemos además a todos los asistentes por estar aquí, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile por la organización conjunta de este evento.